Llevaba una manta enrollada al hombro y el lazo colgando de la cintura, aunque ya hacía años que no lo usaba para domar nada. Su rancho, La Esperanza, se llamaba. Una ironía tan vieja como el propio nombre, porque la esperanza se había ido hace tiempo, como el agua del arroyo que ahora era solo tierra agrietada. Otra vez solo, viejo, murmuró para sí mismo, con una voz áspera, como si llevase días sin hablarle a nadie más que al viento. Y no mentía. No había vecinos cercanos, no quedaban amigos desde que su hermano se fue, primero en el alma, por el alcohol, y después del todo, en un accidente que nadie quiso nombrar 2 veces. Desde entonces, Mateo se había encerrado en sí mismo, como si el dolor fuera una cerca que solo él podía cruzar, y nunca lo hacía. Se detuvo al borde de una pequeña elevación y echó un vistazo a lo que alguna vez fue su orgullo: los corrales medio derruidos, la casa de adobe con el techo a medio reparar, las yeguas que ya no relinchaban con fuerza, sino que pastaban en silencio, como si también supieran que los tiempos habían cambiado. Ya no somos lo que éramos, dijo, y esta vez no era para sí mismo, sino para el caballo que estaba atado a un árbol seco cerca de la cerca. El animal levantó la cabeza apenas, moviendo las orejas como si hubiera reconocido la voz, aunque nunca lo hubiera oído antes. Mateo suspiró, se acercó y le ofreció un puñado de hierba seca que llevaba en el bolsillo. «Al menos tú sigues aquí, viejo», dijo, acariciando el hocico del caballo con la palma callosa. «Aunque ya ni siquiera recuerdes tu nombre». El viento sopló más fuerte, trayendo consigo el olor a tierra seca y a recuerdos que dolían demasiado para nombrarlos. Mateo se sentó sobre una piedra plana, quitándose el sombrero y pasándose la mano por el cabello canoso. «Sabes, él decía que los caballos no olvidan», susurró, con la mirada perdida en el horizonte. «Que si les das tu corazón una vez, lo guardan para siempre». El caballo resopló suavemente, como si entendiera. Y en ese momento, Mateo sintió algo que no había sentido en años: una leve punzada en el pecho, como si su corazón, dormido bajo capas de polvo y silencio, hubiera dado un latido más fuerte. Fue entonces que, desde la sombra del algarrobo, apareció un par de ojos brillantes. Un perro. Flaco, peludo, con una oreja doblada y la cola baja, pero con una mirada tan fija en Mateo que parecía decir: no estás solo, aunque creas que sí. Mateo no lo llamó. No lo espantó. Solo lo miró, y el perro se acercó, despacio, como quien pide permiso sin palabras. Se sentó a su lado, sin tocarlo, pero lo suficientemente cerca para que el calor de su cuerpo se sintiera en el aire frío que empezaba a bajar con la noche. «¿Tú también andas perdido?», preguntó Mateo, con una sonrisa tan tenue que casi no se notaba. El perro no respondió, claro. Pero movió la cola. Una sola vez. Y eso bastó. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo no se sintió del todo abandonado. El mundo seguía siendo duro, seco, implacable, pero allí, en medio del silencio, con un caballo que lo miraba como si recordara su alma y un perro que no pedía nada más que estar cerca, algo dentro de él se movió. Algo pequeño, casi invisible, pero vivo. Y mientras las estrellas comenzaban a asomar en el cielo violeta, Mateo se permitió pensar, por un instante fugaz, que quizás, solo quizás, la esperanza no se había ido del todo. Solo estaba esperando a que alguien volviera a creer en ella. «Vamos», dijo al fin, poniéndose de pie y colocándose el sombrero. «Aún hay agua en el pozo. Y mañana es otro día». Un lugar junto al fogón, lo siguió en silencio mientras preparaba un café amargo en la olla de hierro. No ladró, no rogó, solo se sentó a su lado, observando cada movimiento con esos ojos que parecían entender más de lo que decían. «¿Tú también sientes que algo no está bien?», preguntó Mateo, vertiendo el café en una taza agrietada. El perro inclinó la cabeza, como si respondiera sí. «Algo está mal». Mateo se puso el sombrero, ajustó la hebilla del cinturón y echó un vistazo al horizonte. Tenía que revisar las cercas del norte, las más antiguas, las que colindaban con las tierras de don Hilario, un hombre de pocas palabras y menos gestos amables. Pero no era solo eso. Algo en su pecho lo empujaba a caminar más allá de lo habitual, como si el mundo tuviera una herida que solo él podía ver. Caminó durante más de una hora bajo el sol implacable, con el perro trotando a su lado, la lengua afuera y las patas levantando polvo. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el crujido de las ramas secas bajo sus botas.
Hasta que, de pronto, escuchó un sonido. No era el viento. No era un pájaro. Era un resoplido, débil, entrecortado, como de quien lleva días sin beber. Mateo se detuvo. El perro también. Ambos giraron la cabeza al mismo tiempo, como si una misma cuerda los hubiera alado hacia el este. ¿Oíste eso?, susurró Mateo, aunque sabía que el perro ya lo sabía. Avanzó con paso lento, el corazón latiéndole más fuerte de lo normal. Entre los arbustos espinosos, algo se movió. Algo grande. Algo que no debía estar allí. Y entonces lo vio. Atado a un poste oxidado, con una cadena gruesa que se le hundía en la piel del cuello, estaba un caballo. No era viejo, pero parecía agotado más allá de los años. Sus costillas se marcaban bajo la piel, sus ojos, húmedos y oscuros como pozos profundos, miraban a Mateo sin miedo, solo con una tristeza tan antigua que parecía no tener dueño. Sus patas estaban en carne viva por los intentos fallidos de liberarse. Y alrededor, no había agua. Ni hierba. Solo polvo y soledad. Mateo sintió un puñal en el pecho. Dios mío, murmuró, acercándose con las manos en alto, despacio, para no asustarlo. El caballo parpadeó, pero no se movió. Como si ya no tuviera fuerzas ni para resistir. ¿Quién te hizo esto?, preguntó Mateo, la voz quebrada, arrodillándose frente a él. El perro se sentó a pocos metros, con la cola baja, las orejas gachas. Ni siquiera ladró. Solo lo miraba, como si supiera que lo que veían era más que una simple crueldad, era una herida en el alma del mundo. Mateo extendió la mano, dejando que el caballo oliera su palma. El animal respiró hondo, luego rozó su hocico contra los dedos del vaquero con una ternura que partió el corazón de Mateo en dos. No estás solo ya, dijo, con la voz temblando. Te lo juro, no estás solo. Pero en ese instante, una sombra se alargó detrás de ellos. Mateo se giró con rapidez, el cuerpo tenso. A unos metros, montado en un caballo castaño, estaba don Hilario. Alto, con el rostro curtido por el sol y los años, y una mirada que no perdonaba errores. Llevaba un rifle colgado del arzón, no por amenaza, sino por costumbre. Pero su presencia era suficiente para helar la sangre. ¿Qué haces aquí, Mateo?, preguntó, con una voz tan seca como el suelo bajo sus pies. Mateo se puso de pie lentamente, las manos visibles, el corazón golpeándole las costillas. Encontré este caballo, dijo, señalando al animal. Está encadenado, don Hilario. Es suyo. El hombre bajó del caballo con una calma que daba miedo. Se acercó sin prisa, se detuvo frente a Mateo y miró al animal con una expresión que no era de ira, sino de dolor. Sí, respondió, la voz más baja ahora. Es mío. ¿Y por qué lo tiene así?, preguntó Mateo, sin poder contener el temblor en la voz. Mire cómo está, no tiene ni agua. Don Hilario no respondió al instante. Se quitó el sombrero, pasó una mano por su frente sudorosa y suspiró, como si estuviera liberando algo que llevaba años guardado. No lo encadené para hacerle daño, dijo al fin. Lo encadené porque no quería que se fuera. Mateo lo miró, confundido. Que no se fuera, era de mi hijo, dijo don Hilario, y su voz se quebró como una rama seca. Se lo regalé el día que cumplió 15. Era su orgullo. Su alegría. Hizo una pausa, tragó saliva, y sus ojos se nublaron. 2 años después, un rayo lo mató. Al muchacho, no al caballo. Pero el animal volvió solo, con las riendas rotas, el pelo mojado, y los ojos vacíos. Mateo sintió un nudo en la garganta. No dijo nada. Solo escuchó. Desde entonces, no ha vuelto a relinchar, continuó don Hilario, mirando al caballo como si viera a su hijo. Se queda aquí, en este mismo lugar, como si esperara que él regrese. Y yo no tuve el coraje de soltarlo. Porque si se va, será como si él también se hubiera ido del todo. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Mateo miró al caballo, luego a don Hilario, y luego al perro, que los observaba a ambos con una inteligencia que parecía humana. Pero, ¿y si no se va?, preguntó Mateo, suavemente.
Y si solo necesitas saber que ya no está solo, don Hilario lo miró, los ojos llenos de una pregunta que llevaba años sin atreverse a formular. ¿Crees que aún puede sanar? No lo sé, respondió Mateo. Pero si nunca lo suelta, nunca lo sabremos. El viento sopló entre ellos, llevando consigo el susurro de las hojas y el eco de un dolor que ya no pertenecía solo a uno. Don Hilario se acercó al caballo, se arrodilló frente a él y, por primera vez en años, lo tocó. No como dueño. Como padre. Perdóname, muchacho, susurró, con la voz rota. Perdóname por no saber cómo dejarte ir. El caballo parpadeó. Y, muy despacio, apoyó su frente contra la de don Hilario. Mateo sintió las lágrimas quemarle los ojos, pero no las dejó caer. Solo miró al perro, que, en ese momento, se acercó al caballo y apoyó su cabeza en su pata delantera, como si dijera: yo también estoy aquí. No estás solo. Y en medio de ese instante frágil, entre el polvo y el dolor, algo nació. No era una. Al llegar a la casa, dejó caer la manta sobre la silla de montar y se sentó en el escalón de madera, la frente apoyada en las manos. No podía quitarse de la cabeza la imagen de don Hilario arrodillado frente al caballo, con la voz quebrada y los ojos llenos de un dolor que ni el viento se atrevía a tocar. ¿Por qué no me lo dijo antes?, murmuró, más para sí mismo que para el perro. Todo este tiempo, y yo pensando que era un hombre cruel. El perro se acercó, apoyó el hocico en su rodilla y lo miró. No había juicio en sus ojos, solo paciencia. Como si supiera que el corazón humano tarda más en entender que las patas de un perro en hallar el camino a casa. Mateo suspiró, se levantó y caminó hasta la cerca más cercana, donde solía atar a su propio caballo. Lo miró. Viejo, cansado, pero libre. Y en ese momento, una idea comenzó a formarse en su mente, pequeña al principio, como una chispa en la oscuridad. No puedo dejarlo así, dijo en voz alta, como si necesitara oír las palabras para creerlas. No después de lo que vi. Pero entonces llegó la duda, fría y cortante como el filo de una navaja. Esas tierras no son mías. El caballo no es mío. Y don Hilario se detuvo, recordando la mirada del hombre, mezcla de orgullo y desesperanza. Él no me dejará intervenir. No después de todo lo que ese animal representa para él. Se sentó de nuevo, con la espalda contra el poste de la cerca, y miró al horizonte. El viento soplaba suave, trayendo el olor a tierra seca y a promesas incumplidas. ¿Y si me equivoco?, susurró. ¿Y si al intentar ayudar, solo hago más daño? El perro se echó a sus pies, con la cabeza entre las patas delanteras, los ojos fijos en él. No ladró. No se movió. Solo estuvo allí, presente. Y en ese silencio, Mateo encontró algo que no había sentido en años: la certeza de que no estaba solo. Pero la certeza no era suficiente. Necesitaba un plan. Y un plan requería riesgo. Esa noche, mientras la luna plateaba el campo, Mateo volvió a caminar hacia las tierras de don Hilario. No con el perro esta vez, lo dejó en el rancho, con agua y un poco de carne seca, sino solo, con una linterna apagada en la mano y una navaja en el cinturón. No iba a robar. No iba a confrontar. Solo quería ver. Solo quería estar cerca del caballo, por si acaso, por si en medio de la noche, el animal necesitaba saber que alguien recordaba que existía. Se movió con sigilo, los pies descalzos para no hacer ruido sobre la tierra seca. Cada sombra le parecía un enemigo. Cada crujido, una advertencia. Pero siguió adelante, impulsado por algo más fuerte que el miedo: la empatía. Cuando llegó al poste, el caballo estaba dormitando, la cabeza baja, la cadena tensa. Mateo se acercó despacio, el corazón golpeándole las costillas como un tambor de guerra. «Hola, amigo», susurró. El caballo abrió los ojos. No se asustó. Lo miró, y en su mirada había reconocimiento. Mateo extendió la mano, ofreciéndole un puñado de avena que había traído en el bolsillo. El caballo olió, dudó, y luego comió con suavidad, como si temiera que el gesto fuera un sueño que se desvanecería al tocarlo. «No sé cómo ayudarte», dijo Mateo, sentándose a su lado. «Quisiera romper esa cadena, pero no tengo las herramientas. Y si don Hilario me ve aquí,
tragó saliva. No sé qué haría. El caballo resopló suavemente, como si dijera solo quédate. Eso ya es ayuda. Y Mateo se quedó. Horas. Hasta que la luna se escondió y el frío de la madrugada le caló los huesos. Pero no se movió. Por primera vez en mucho tiempo, no le importaba el frío. No le importaba el riesgo. Le importaba que ese animal supiera que no estaba olvidado. Al amanecer, regresó al rancho con los pies cansados y el alma inquieta. El perro lo recibió con un lametón en la mano y una mirada que decía sabía que volverías. Pero algo había cambiado. Mateo ya no veía al caballo como una víctima. Lo veía como un hermano. Alguien que, como él, cargaba con el peso de un amor que no había tenido despedida. Y mientras preparaba el café, una idea loca, casi imposible, comenzó a tomar forma en su mente. «¿Y si, no soy yo quien tiene que romper la cadena?», murmuró, mirando al perro. «¿Y si alguien más puede hacerlo?». Sin que don Hilario lo note, el perro lo miró, con la cabeza ladeada, como si entendiera cada palabra. Mateo sonrió, por primera vez en días, con una chispa de esperanza en los ojos. «Sí, tú podrías. Porque tú no eres un intruso. Eres solo, un perro». Pero en ese momento, en lo más profundo de su pecho, Mateo ya sabía que Bruno, porque así empezaba a llamarlo en silencio, era mucho más que eso. Y así, mientras el sol volvía a subir en el cielo, Mateo comenzó a trazar un plan. No con violencia. No con engaños. Sino con paciencia. Con lealtad. Con la clase de amor que no necesita palabras. Cada mañana, antes de que el sol se alzara del todo, preparaba un pequeño paquete con avena, un poco de agua en una cantimplora y, a veces, una tira de tela suave para limpiar las llagas del cuello del caballo. Y cada noche, regresaba con el alma más pesada, pero también más viva. Porque aunque no podía romper la cadena, sí podía estar allí. Hablarle. Recordarle que aún era visto. «No te rindas, muchacho», le decía una y otra vez, arrodillado en la tierra polvorienta. «Aún no es tu hora». El caballo, poco a poco, comenzó a responder. Ya no bajaba la cabeza al verlo venir. Lo esperaba. Y en sus ojos, Mateo juraba ver un destello de algo que creía perdido confianza. Pero la cadena seguía allí. Inquebrantable. Oxidada, sí, pero firme. Mateo la tocaba con los dedos cada vez que iba, midiendo su grosor, buscando alguna grieta, algún punto débil. Nada. Era sólida como la pena de don Hilario. Y eso lo desesperaba. «No puedo hacerlo solo», le confesó una noche al perro, sentado junto al fuego. «Ni siquiera con las mejores tenazas del pueblo. Esa cadena fue hecha para durar, y él la ató con el corazón, no con el odio». Bruno, porque ya no había duda, ese era su nombre, lo miraba con atención, la cola moviéndose apenas, como si procesara cada palabra. «Tú eres el único que puede acercarse sin que don Hilario sospeche», continuó Mateo, más para sí mismo que para el perro. «Él te ve como un animal callejero, inofensivo. Pero tú no eres inofensivo, ¿verdad?». Bruno ladeó la cabeza, como si dijera «dime qué necesitas». Mateo suspiró, se levantó y caminó hasta la pared donde colgaba su viejo arnés. De un bolsillo lateral, sacó una lima pequeña, oxidada, que solía usar para afilar sus cuchillos. «No sé si funcionará», murmuró, mirando al perro. «Pero si alguien puede probar, eres tú». Al día siguiente, ató la lima con un hilo grueso a la correa que usaba para Bruno, asegurándola bien, pero sin lastimarlo. El perro no se quejó. Solo lo miró, con esos ojos profundos que parecían entenderlo todo. «Ve con cuidado», le dijo Mateo, acariciándole la cabeza. «No hagas ruido. Solo, acércate. Huele. Juega. Y si sientes que puedes, frota eso contra la cadena. Poco a poco. Día tras día». Bruno asintió, sí, asintió, como si supiera, y salió trotando hacia el horizonte, desapareciendo entre los arbustos con una determinación que hizo que a Mateo le encogiera el corazón. Los días pasaron. Mateo fue al lugar todas las noches, pero ya no llevaba solo avena.
Llevaba esperanza. Y cada vez que veía al caballo, buscaba algún cambio. Al principio, nada. La cadena seguía intacta. Pero en la tercera noche, notó algo. ¿Ves eso?, le dijo al caballo, señalando un pequeño rasguño en el metal. Alguien está trabajando. El caballo parpadeó, como si también lo supiera. En la quinta noche, la cadena tenía un brillo distinto en un punto. Como si hubiera sido roída, no por herramientas, sino por algo más persistente. Mateo sonrió, con los ojos húmedos. «Eres un maldito milagro, Bruno», susurró al viento, sabiendo que el perro andaba cerca, vigilando en la sombra. Pero el peligro acechaba. Una tarde, al regresar al rancho, Mateo vio humo en la distancia. No era el humo normal de una fogata. Era espeso. Negro. Venía de las tierras de don Hilario. El corazón se le detuvo. «No», gritó, corriendo hacia allá. «Bruno». Caballo. Llegó jadeando, el pecho ardiéndole, pero no era fuego. Era don Hilario, quemando maleza cerca del poste. Y allí, a pocos metros, Bruno estaba acostado, inmóvil, como si fingiera dormir. Don Hilario lo miró con curiosidad, pero no dijo nada. Solo arrojó un poco de agua al fuego y se alejó, montado en su caballo. Mateo se escondió entre los matorrales, conteniendo la respiración. Cuando estuvo seguro de que don Hilario se había ido, salió y corrió hacia Bruno. «¿Estás bien?», preguntó, arrodillándose. Bruno se levantó, sacudió la cabeza y, con una mirada llena de orgullo, señaló con el hocico la cadena. Mateo se acercó y, con las manos temblorosas, tocó el metal. Había una pequeña muesca. Más profunda que la noche anterior. «Lo estás logrando», dijo, con la voz quebrada. «Estás haciéndolo». Pero esa noche, al volver a su rancho, Mateo no pudo dormir. Porque algo en su interior le decía que el tiempo se agotaba. Don Hilario ya lo había visto cerca del caballo una vez. Si lo veía de nuevo, si sospechaba, «No puedo arriesgarte», le dijo a Bruno al día siguiente, mientras le daba agua fresca. «Si algo te pasa, no lo soportaría». Bruno lo miró, fijo, sin moverse. Y entonces, como si hubiera escuchado la duda en su voz, se acercó al caballo por su cuenta aquella misma tarde, sin que Mateo lo viera irse. Al anochecer, Mateo lo buscó por todo el rancho. Nada. El pánico lo invadió. Corrió hacia las tierras de don Hilario, el alma en la garganta. Y allí estaba. Bruno, sentado junto al caballo, con la cadena entre sus dientes, roendo con una paciencia sobrehumana. El metal ya tenía un corte visible. Uno que, con unos días más, podría quebrarse. «Bruno», susurró Mateo, corriendo hacia él. «Te van a ver». Pero en ese momento, una voz grave retumbó a sus espaldas. Otra vez aquí, Mateo era don Hilario. De pie. Observándolos. Con los brazos cruzados y una expresión imposible de leer. Mateo se paralizó. Bruno soltó la cadena, pero no huyó. Solo se sentó, erguido, como si supiera que ya no había escondites. El silencio se hizo eterno. El viento dejó de soplar. Hasta el caballo pareció contener la respiración. Y entonces, don Hilario hizo algo inesperado. Se acercó. Se arrodilló frente a Bruno. Y, con una voz ronca por la emoción, dijo: «¿Tú has estado haciendo esto?». Bruno no respondió. Solo lo miró. Don Hilario tocó la cadena. Pasó los dedos por la muesca. Y entonces, lentamente, una lágrima surcó su mejilla arrugada. «Mi hijo», susurró. Él también tenía un perro. Un perro que lo seguía a todas partes. Que nunca lo dejó solo. Se levantó, miró a Mateo, y en sus ojos ya no había sospecha. Había gratitud. No sabía que el mundo aún guardaba corazones así, dijo, señalando a Bruno. Pequeños. Silenciosos. Pero más valientes que muchos hombres. Mateo no supo qué decir. Solo asintió. Don Hilario se acercó al caballo,
Lo acarició con una ternura que no había mostrado en años, y luego miró a Mateo. Mañana, traeré unas tenazas, dijo. Y juntos, lo liberaremos. Mateo sintió que el mundo daba un giro. Que algo que estaba roto, muy dentro de él, comenzaba a sanar. Y mientras la luna se alzaba en el cielo, los tres, el vaquero, el perro y el caballo, estuvieron juntos por primera vez, no como extraños, sino como almas que habían encontrado el camino de regreso a casa. Bruno ya estaba despierto, sentado junto a la puerta, con la mirada fija en el horizonte, como si supiera que hoy era el día. Mateo se acercó, se arrodilló frente a él y apoyó la frente contra la suya, como solían hacer los vaqueros con sus caballos antes de una jornada difícil. Hoy termina esto, susurró. Y no sé si estoy listo. Bruno parpadeó, lento, y apoyó una pata sobre la rodilla de Mateo. No fue un gesto casual. Fue una promesa: no estás solo. Voy contigo. Caminaron juntos hacia las tierras de don Hilario, más despacio que de costumbre, como si el tiempo mismo estuviera conteniendo la respiración. Al llegar, el sol ya había disipado la neblina, y allí, bajo el poste oxidado, estaba don Hilario. No montado. No armado. Solo de pie, con un par de tenazas en la mano y los ojos cansados de tantos años de no llorar lo suficiente. El caballo los miró. No con miedo. Con expectativa. Como si, después de tanto tiempo, hubiera empezado a creer. Llegaste, dijo don Hilario, sin sorpresa, como si supiera que Mateo no faltaría. No podía no venir, respondió Mateo, con la voz más firme de lo que sentía. Don Hilario asintió, se acercó al caballo y le acarició el cuello con una ternura que contrastaba con sus manos ásperas. Perdóname, muchacho, murmuró. Te tuve encadenado por miedo a perderte del todo. Pero ya no. Ya no. Se volvió hacia Mateo y le entregó las tenazas. Tú lo hiciste posible, dijo. Tú, y ese perro que no entiende de fronteras ni de duelos. Mateo tomó las tenazas. Pesaban más de lo que imaginaba. No por el metal, sino por lo que representaban: la libertad. La confianza. El perdón. Se arrodilló frente al caballo. Bruno se sentó a su lado, vigilante, como si supiera que cualquier sonido extraño podría hacer que el animal retrocediera. Mateo acercó las tenazas a la cadena, pero, antes de apretar, miró a don Hilario. ¿Está seguro? El hombre asintió, con los labios apretados y los ojos brillantes. Hace años que no lo estoy de nada, pero hoy sí. Mateo respiró hondo, apretó las tenazas alrededor de la cadena, y empujó. Nada. La cadena era más gruesa de lo que parecía. El metal rechinó, pero no cedió. De nuevo, dijo don Hilario, con voz firme. Mateo lo intentó otra vez. Y otra. El sudor le corría por la frente. Las manos le temblaban. Pero no por el esfuerzo. Por la emoción. Vamos. Gritó, más para sí mismo que para los demás. Y entonces, un chasquido. Pequeño. Agudo. Como el primer trueno antes de la tormenta. La cadena no se rompió, pero una sección cedió. El eslabón más desgastado, el que Bruno había estado roendo noche tras noche, se quebró como un suspiro. El caballo dio un paso atrás, sorprendido. Luego otro. La cadena colgaba ahora, suelta, inofensiva. Un silencio sagrado envolvió el lugar. Don Hilario cayó de rodillas. No dijo nada. Solo lloró, con el rostro hundido en las manos, el cuerpo sacudido por sollozos que llevaban años retenidos. Mateo se levantó lentamente, las tenazas aún en la mano, y miró al caballo. El animal lo miró a él. Y entonces, muy despacio, se acercó, no a don Hilario, no a Bruno, sino a Mateo. Rozó su frente contra la suya, como si dijera gracias. Pero antes de que alguien pudiera moverse, algo inesperado sucedió. El caballo no salió corriendo. No se alejó. Se giró, y caminó hacia Bruno. El perro, por instinto, bajó la cabeza. El caballo lo olió, lo rozó suavemente con el hocico, y luego,
con una delicadeza que partió el alma de los dos hombres, apoyó su frente sobre la cabeza del perro. Fue un gesto tan simple, y tan enorme. Porque en ese instante, todos lo entendieron. Bruno no solo había roto la cadena. Había roto el aislamiento. La soledad. El miedo. Don Hilario se levantó, se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y se acercó a Mateo. Nunca creí que volvería a sentir algo así, dijo, con la voz ronca. Como si el mundo aún tuviera corazón. Mateo asintió, mirando a Bruno. A veces, el corazón del mundo tiene 4 patas. Hubo una pausa. Larga. Llena de todo lo que no necesitaba decirse con palabras. ¿Qué hará ahora?, preguntó Mateo, señalando al caballo. Don Hilario lo miró, luego al perro, y finalmente a Mateo. Creo que ya no me pertenece a mí, dijo. Creo que ahora pertenece a los 3. El caballo, como si hubiera escuchado, relinchó suavemente. No fue un grito de libertad. Fue un susurro de pertenencia. Y en ese momento, mientras el viento acariciaba las hierbas secas y el sol doraba la tierra, algo nació entre ellos. No era una amistad. Era algo más profundo. Una alianza tejida con silencios, miradas y actos pequeños pero inmensos. Bruno se acostó a la sombra del caballo, como si por fin hubiera encontrado un lugar al que pertenecer. Mateo se sentó junto a don Hilario, y por primera vez en años, compartieron un silencio que no dolía. Pero nadie sabía aún que esta no era el final, sino el comienzo de algo que ni siquiera el viento podía nombrar. Café, silencios y, de vez en cuando, recuerdos que antes guardaban como tesoros envenenados. Pero dentro del pecho de Mateo, una inquietud crecía. Porque, aunque la cadena se había roto, algo seguía atado. El caballo, al que habían empezado a llamar Esperanza, sin decirlo en voz alta, pero con una mirada cómplice entre los 3, no se había ido. No corría libre por los campos. No pastaba lejos del poste donde estuvo encarcelado. Se quedaba allí, como si temiera que, al alejarse, todo lo que habían construido se desvaneciera como el rocío al mediodía. ¿Por qué no se va?, le preguntó Mateo a don Hilario una tarde, mientras observaban al animal desde la sombra del algarrobo. Don Hilario no respondió de inmediato. Solo fumó su cigarro hasta la mitad, con la mirada perdida en el horizonte. Porque no sabe si puede, dijo al fin. Estuvo tanto tiempo atado, que ya no recuerda cómo es sentirse libre. Mateo apretó los labios. Sentía esa misma cadena en su propia alma. ¿Acaso no había vivido años sin atreverse a esperar nada, sin atreverse a creer que alguien pudiera entenderlo esa noche? Decidió que no podía seguir esperando. Tenía que hacer algo. No con las manos, sino con el corazón. Voy a intentarlo de nuevo, le dijo a Bruno, sentado junto al fogón. Voy a robar la cadena, no la de metal, sino la de miedo. Bruno lo miró, con los ojos brillantes, como si ya supiera lo que venía. Al día siguiente, Mateo no llevó avena ni agua. Llevó su vieja silla de montar, la que no usaba desde la muerte de su hermano. La limpió con cuidado, como si estuviera preparando un altar. Luego, caminó hasta el poste, con Bruno a su lado y el corazón latiéndole como si fuera a salir del pecho. El caballo levantó la cabeza al verlo. No con temor. Con curiosidad. Hoy no vengo a darte comida, dijo Mateo, con voz suave. Hoy vengo a darte una pregunta. Se acercó despacio, sin prisas, y se arrodilló frente a él. ¿Confías en mí? El caballo parpadeó. Respiró hondo. Y dio un paso, hacia él. Mateo contuvo el aliento. Luego, con movimientos lentos, colocó la silla sobre su lomo. El animal no se tensó. No se movió. Solo lo miró, con esos ojos que parecían contener toda la tristeza y toda la esperanza del mundo. Si dices que no, susurró Mateo, me iré y nunca más te molestaré. Pero el caballo no dijo que no. Solo bajó la cabeza, como si estuviera aceptando un pacto. Mateo montó. No con fuerza. Con respeto. Y, con las riendas sueltas en las manos, susurró, vamos. Al principio, el caballo solo dio unos pasos. Luego, otros.
Hasta que, de pronto, como si algo dentro de él hubiera roto una última barrera, comenzó a trotar. No rápido. No desesperado. Pero libre. Mateo sintió las lágrimas correr por sus mejillas. No por el viento. Por la emoción. Porque en ese galope suave, sentía que también él se liberaba. Pero entonces, algo cambió. En la distancia, una nube de polvo se alzaba. Y no era del viento. ¿Quién?, murmuró Mateo, tirando suavemente de las riendas. El caballo se detuvo. Bruno, que los había seguido a poca distancia, empezó a ladrar. Bajo. Advertente. De entre los arbustos, aparecieron dos hombres. Rostros duros. Sombreros bajos. No eran del pueblo. Y no traían buenas intenciones. Ese caballo es de don Hilario, no, dijo uno, con una voz que olía a amenaza. Mateo se irguió en la silla. Sí. Y está bajo mi cuidado. El otro hombre soltó una risa seca. Pues hay rumores de que don Hilario ya no puede mantener sus animales. Y nosotros, venimos a cobrar una deuda. Mateo sintió el frío de la traición en la nuca. Quien había hablado, quien había convertido la esperanza en mercancía, no hay deuda, dijo, firme. Ese caballo no se vende. Todo se vende, vaquero, respondió el primero, dando un paso al frente. Hasta la lealtad. Bruno se interpuso entre ellos y el caballo, con los pelos erizados y los dientes al descubierto. No ladró. Solo gruñó. Un sonido bajo, profundo, que decía no pasarán. El caballo, por su parte, dio un paso atrás. No por miedo. Por instinto. Porque ya no era solo un animal solitario. Era parte de algo. Y eso merecía ser protegido. Váyanse, dijo Mateo, con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Antes de que alguien salga herido. Los hombres se miraron. Dudaron. Pero no retrocedieron. Tú no eres nadie, escupió uno. Solo un viejo con un perro sarnoso y un caballo que no es suyo. En ese momento, una voz grave sonó desde la colina. Él es más hombre que los dos juntos. Don Hilario apareció montado en su caballo castaño, con el rifle en la mano, pero no apuntando. Solo presente. Como una sombra que protege. Los intrusos palidecieron. Don Hilario, nosotros solo, ya oí lo que, solo, interrumpió el hombre, con una voz de trueno. Y si vuelven a poner un pie en mis tierras, no los dejaré ir con vida. Hubo un silencio. Denso. Lleno de lo que no se dijo. Los hombres retrocedieron, murmurando maldiciones, y desaparecieron entre el polvo. Cuando se fueron, don Hilario bajó del caballo y se acercó a Mateo. Gracias, dijo, sin mirarlo. Por proteger lo que yo no supe proteger antes. Mateo desmontó, las piernas temblorosas. No lo hice por ti, respondió. Lo hice por él. Señaló al caballo, que ahora rozaba suavemente el hocico contra el de Bruno. Don Hilario asintió, con una sonrisa triste. Entonces los dos sabemos lo mismo que a veces, lo que más amamos, no nos pertenece. Solo pasa por nuestras vidas para enseñarnos a soltar. Se sentaron bajo el algarrobo, los tres hombres, y el perro, y el caballo, en un círculo silencioso, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Pero Mateo ya no sentía la cadena. Ni en el cuello del caballo. Ni en su propio corazón. Porque había aprendido que la verdadera libertad no es no tener ataduras, es elegir a quien atar tu alma, y saber cuándo soltarla con amor. Y esa noche, mientras las estrellas cubrían el cielo como promesas antiguas, Bruno se acostó entre el caballo y Mateo. Mateo lo notó primero. ¿Qué ves, viejo?, le preguntaba, acariciándole la cabeza mientras el sol se escondía. ¿Todavía escuchas el ruido de esa cadena? Bruno no respondía. Solo apoyaba el hocico en la rodilla de Mateo, como si dijera no es la cadena lo que escucho. Es el silencio que vino después. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera don Hilario, era que Bruno ya no solo vigilaba. Actuaba. Cada mañana, antes de que Mateo despertara, el perro desaparecía.
Volvía al mediodía, con las patas polvorientas y el pelaje lleno de espinas, pero con una calma que no engañaba a nadie que supiera mirar. Y cada noche, mientras el caballo dormía, Bruno daba vueltas a su alrededor, oliendo el aire, escuchando cada crujido de la tierra, como si supiera que la paz era frágil, y que hay quienes quieren romperla sin siquiera tocarla. Una tarde, mientras Mateo reparaba una cerca con don Hilario, vio a Bruno correr hacia el norte, más rápido de lo habitual. No ladró. No se detuvo. Solo desapareció entre los matorrales como una sombra decidida. ¿A dónde va ese perro?, preguntó don Hilario, limpiándose el sudor de la frente. No lo sé, dijo Mateo, con el ceño fruncido. Pero nunca corre así, a menos que algo lo llame. Una inquietud fría le subió por la espalda. Porque Bruno no corría por miedo. Corría por necesidad. Sin decir una palabra, dejó la herramienta en el suelo y siguió al perro. Corrió más de lo que había corrido en años, el pecho ardiéndole, los pulmones gritando por aire. Hasta que, al borde del arroyo seco, lo vio. Bruno estaba allí. Inmóvil. Frente a una figura agachada. Era el caballo. Pero no estaba solo. A sus patas, medio escondido entre las piedras, había un zorro joven, herido, con una pata atrapada en un lazo oxidado, uno de esos que los cazadores dejan y olvidan, como si la vida fuera desechable. El caballo no se movía. Solo bajaba el hocico de vez en cuando, como si intentara consolar al animal. Y Bruno. Bruno no gruñía. No mordía. Solo miraba, con una inteligencia que trascendía las palabras. Dios mío, susurró Mateo, acercándose despacio. El zorro levantó la cabeza, los ojos llenos de terror. Pero al ver a Mateo, no intentó huir. Solo tembló. Tranquilo, pequeño, dijo Mateo, arrodillándose. No vamos a hacerte daño. Con movimientos lentos, liberó el lazo. El zorro jadeó, pero no se resistió. Cuando estuvo libre, se quedó allí, como si no supiera qué hacer con la libertad. Entonces, Bruno se acercó. No para atacar. Para olerlo. Y luego, con una ternura que hizo que a Mateo se le llenaran los ojos de lágrimas, le lamió suavemente la herida. ¿Qué estás haciendo, Bruno?, murmuró Mateo, con la voz quebrada. ¿Acaso no sabes que es un zorro? El caballo relinchó bajo, suave, como si dijera: aquí no hay enemigos. Solo almas que necesitan ayuda. En ese momento, don Hilario apareció detrás de ellos, jadeando. Te vi correr como si el diablo te persiguiera, dijo, pero al ver la escena, se quedó callado. Miró al zorro. Al caballo. A Bruno. Y luego a Mateo. Este perro, dijo, con una voz apenas audible. No ve fronteras. No ve razas. Solo ve dolor. Mateo asintió, sin poder hablar. El zorro, entonces, se levantó. Cogió unos pasos, se detuvo, y miró a los tres. Luego, con un último vistazo a Bruno, desapareció entre los arbustos. Nadie dijo nada. Solo el viento susurró entre las ramas, como si contara lo que acababa de presenciar. Pero esa noche, cuando regresaron al rancho, Mateo notó algo que lo estremeció hasta los huesos. Bruno no fue a dormir junto al caballo. Fue al poste. Y allí, se sentó. Mirando hacia el norte. Como si supiera que algo más venía. Porque Bruno ya no era solo un perro que había roto una cadena. Era el guardián de algo más grande. Y el mundo empezaba a notarlo. Mateo se acostó esa noche con el corazón inquieto, preguntándose, ¿qué más verá el que nosotros no vemos? Y en la oscuridad, escuchó un solo ladrido. Bajo. Profundo. Como una advertencia. Porque la verdadera historia, aún no había término. De pronto, un relámpago partió el firmamento. No trajo trueno. Solo luz. Y en esa luz fugaz, Mateo vio la silueta de Bruno en la puerta, inmóvil, con el pelaje erizado y las orejas tiesas, mirando hacia el norte. ¿Qué es, viejo?, susurró Mateo, levantándose. Bruno no se giró. No ladró. Solo emitió un gemido bajo, profundo,
como el que hacen los perros cuando presienten una pérdida o un peligro. Mateo se puso las botas sin decir una palabra. Tomó su capa y salió. La lluvia empezó a caer entonces, suave al principio, luego furiosa, como si el cielo hubiera estado esperando solo una señal para desbordarse. Bruno. Llamó, pero el perro ya corría. No hacia el rancho. No hacia don Hilario. Sino hacia el poste. Hacia el lugar donde el caballo solía estar. Mateo corrió tras él, el barro chapoteando bajo sus pies, la lluvia empapándole el rostro hasta hacerle perder la visión. Gritó el nombre del caballo una y otra vez, pero no hubo respuesta. Solo el viento aullando entre los árboles. Cuando llegó, el corazón se le detuvo. El caballo no estaba. El poste, sí. Y allí, tirada en el suelo, empapada por la lluvia, estaba la silla de montar. No. Gritó Mateo, arrodillándose. No otra vez. Bruno giraba en círculos, oliendo el suelo, gruñendo con una angustia que partía el alma. Luego, de pronto, se detuvo. Olisqueó una huella. Y salió corriendo otra vez, esta vez con más determinación. Espera. Gritó Mateo, levantándose. Pero Bruno ya estaba lejos, desapareciendo en la oscuridad como una sombra decidida. Mateo corrió tras él, el pecho ardiéndole, la mente llena de imágenes terribles, los hombres de antes, las deudas, las amenazas. Se lo habían llevado, habían regresado en la noche, cuando creían que nadie los vería. La lluvia arreció. Los relámpagos iluminaban el camino a intervalos, como si el cielo intentara guiarlo, o advertirle. De pronto, Bruno se detuvo. Se sentó. Y allí, bajo un árbol caído, estaba el caballo. Pero no estaba herido. No estaba atado. Estaba, arrodillado. Junto a él, acostado en el barro, estaba don Hilario. Inmóvil. Mateo corrió los últimos metros y se arrodilló junto al hombre. Estaba pálido. La respiración entrecortada. Una mano apretaba su pecho con fuerza. Don Hilario, susurró Mateo, aterrorizado. Los ojos del hombre se abrieron con dificultad. El caballo me trajo, logró decir, entre jadeos. Sentí, el pecho, como si me partieran el alma, Bruno. Gritó Mateo. Corre al pueblo. Trae ayuda. Pero el perro no se movió. Solo se acercó a don Hilario y apoyó su cabeza en su pecho, como si su calor pudiera mantenerlo con vida. No, no hay tiempo, dijo don Hilario, con una sonrisa débil. Escucha. Mateo, no hables, sollozó Mateo. Vas a estar bien. Te lo juro. El caballo, no se fue, continuó el hombre, ignorando las lágrimas de Mateo. Me sintió caer, y regresó, por mí. Mateo miró al caballo. Sus ojos estaban llenos de una tristeza tan profunda que parecía humana. Siempre, me cuidó, susurró don Hilario. Incluso cuando yo no supe cuidarlo a él. Un relámpago iluminó sus rostros. Y en ese instante, Mateo vio algo que nunca olvidaría. El caballo se acercó, muy despacio, y apoyó su frente contra la de don Hilario. Como lo había hecho con él. Como si supiera que era su último adiós. Prométeme, dijo don Hilario, con la voz ya lejana. Cuídalo. Cuídalo como yo no supe hacerlo. Te lo prometo, dijo Mateo, con la voz rota. Con mi vida. Don Hilario cerró los ojos. Su pecho dejó de moverse. La lluvia siguió cayendo. El viento siguió aullando. Pero el mundo pareció detenerse. Bruno se levantó entonces. No lloró. No aulló. Solo se sentó junto al cuerpo de don Hilario y miró a Mateo, con una mirada que decía: ahora tú eres su hogar. Mateo abrazó al caballo, con el cuerpo temblando, las lágrimas mezcladas con la lluvia. No estás solo, susurró. Nunca más. Y en medio de la tormenta, los tres, el vaquero roto, el caballo fiel y el perro que nunca supo que era un ángel, permanecieron juntos, como si el mundo entero hubiera decidido darles ese momento para despedirse, y para renacer. Porque a veces,
lo que parece el final, es solo el comienzo de una lealtad más profunda. Bruno estaba a su lado, inmóvil, con el hocico apoyado suavemente en la mano de don Hilario, como si aún esperara un latido. El caballo, en cambio, no se movía del lugar. Solo bajaba la cabeza de vez en cuando, rozando el suelo mojado con el hocico, como si buscara una señal, una palabra, un último aliento que no volvería. No entiendo, murmuró Mateo, con la voz ronca. ¿Por qué ahora justo cuando empezaba a sanar? Bruno lo miró. No con lástima. Con una especie de sabiduría antigua, la que solo tienen los que han visto el dolor de cerca y no han huido de él. Entonces, desde la colina, aparecieron figuras. Vecinos. El médico del pueblo. Algunos con sombreros en la mano, otros con los ojos bajos. Habían visto la tormenta. Habían oído el silencio que vino después. Y sabían. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Eulalio, se acercó despacio y puso una mano en el hombro de Mateo. «Lo trajiste de vuelta a casa, ¿verdad?», preguntó, con una voz suave como el viento entre las cañas. Mateo asintió, incapaz de hablar. Don Hilario murió con el corazón en paz, continuó Eulalio. Y eso solo lo logran los que han sido amados de verdad. Mateo miró al caballo, luego a Bruno. No fui yo, dijo al fin. Fueron ellos. Eulalio sonrió con tristeza. Entonces el mundo sigue teniendo milagros. Mientras los hombres preparaban una camilla para llevar el cuerpo, Mateo se levantó con dificultad. Sus piernas temblaban, pero no por el frío. Por la responsabilidad que ahora pesaba sobre sus hombros. La promesa. Cuídalo como yo no supe hacerlo. Se acercó al caballo y apoyó la frente contra la suya, como lo había hecho don Hilario tantas veces. No voy a fallarte, susurró. Ni a él. Ni a ti. El caballo parpadeó. Y en sus ojos, Mateo vio algo nuevo, no solo lealtad, sino confianza. Una entrega total. Bruno, por su parte, se acercó a las botas de Mateo y apoyó una pata sobre su pie, como si dijera yo también cuido de ti. Ese día, no hubo funeral en la iglesia. Don Hilario lo había pedido en vida, quería descansar bajo el algarrobo, donde había visto nacer y morir tantas primaveras. Así que lo enterraron allí, con el viento por coro y el cielo por techo. Mateo colocó una piedra lisa sobre la tumba, sin nombre, sin fecha. Solo una marca. Porque todos en el rancho sabrían quién descansaba allí. ¿Y por qué? Al caer la noche, Mateo encendió una pequeña fogata junto a la tumba. Se sentó en silencio, con una taza de café frío en las manos. Bruno se echó a sus pies. El caballo pastaba cerca, pero no se alejaba. ¿Crees que me oye?, preguntó Mateo, mirando las llamas. Bruno movió la cola una vez. Suavemente. Yo no sé rezar como los curas, continuó Mateo. Pero si hay un cielo, le diré que su caballo está bien. Que ya no está encadenado. Que ahora, corre cuando quiere, duerme cuando necesita, y mira al horizonte sin miedo. Una brisa suave pasó entre ellos, agitando las hojas del algarrobo. Y por un instante, Mateo juró sentir una mano invisible en su hombro. Sonrió. Por primera vez en días. Gracias, viejo, susurró. Y en ese momento, el caballo relinchó. No fuerte. No triste. Solo, presente. Bruno se levantó, se estiró, y se acercó al caballo. Se sentó junto a él, mirando al horizonte como si supiera que algo importante estaba por venir. Porque aunque la muerte había pasado por allí, la vida no se había ido. Al contrario. Había echado raíces más profundas. Y Mateo, con el corazón roto pero aún latiendo, sabía que ya no estaba solo. Porque a veces, los milagros no vienen con alas, esperándolo. Y afuera, el caballo, ya no llamado en voz baja esperanza, sino simplemente libre, pastaba cerca del pozo, como si supiera que su lugar ya no era el poste, sino el corazón de ese hombre solitario. Pero esa mañana, algo cambió. Bruno no lo esperó en la puerta. Mateo salió de la casa y lo buscó con la mirada. Nada. Ni en el corral.
Ni junto al pozo. Ni siquiera bajo la sombra del algarrobo. Bruno, llamó, con una inquietud que le subió por la garganta. El caballo levantó la cabeza, orejas tiesas, y miró hacia el norte. Mateo lo notó al instante. No era curiosidad. Era reconocimiento. ¿Lo viste?, preguntó al caballo, como si pudiera responder. El animal relinchó bajo, suave, y empezó a caminar en esa dirección. Mateo lo siguió, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Al llegar al límite de las tierras de don Hilario, lo vio. Bruno estaba allí. De pie. Frente a 3 figuras a caballo. No eran vecinos. Eran los mismos hombres que habían venido antes. Los de las amenazas. Los de las deudas falsas. El más alto desmontó con una sonrisa torcida. Pensamos que después de lo de don Hilario, te habrías ido, dijo, mirando a Mateo con desprecio. Pero veo que seguís aquí, cuidando lo que no es tuyo. Mateo no respondió. De inmediato. Se acercó despacio, con las manos a los costados, pero los ojos firmes. El caballo es mío ahora, dijo. Por voluntad de don Hilario. Y por respeto a su memoria. Uno de los hombres soltó una risotada. La memoria no paga deudas, vaquero. Y si no entregas el animal en 24 horas, nos lo llevaremos de cualquier forma. Bruno gruñó. Bajo. Profundo. Como el trueno antes de la tormenta. Mateo sintió el miedo, sí. Pero también algo más furia. Una furia callada, forjada en años de callar lo que sentía, de agachar la cabeza. Pero ya no. Ustedes no entienden, dijo, con una voz tan tranquila que asustaba. Este caballo no es propiedad. Es familia. El líder dio un paso al frente. Entonces defendelo como tal. Y en ese momento, el caballo hizo algo inesperado. Relinchó. Fuerte. Orgulloso. Y dio un paso adelante, colocándose entre Mateo y los intrusos. Bruno se paró a su lado, con los dientes al descubierto, el cuerpo tenso como un arco. Los hombres retrocedieron, sorprendidos. Desde cuando un perro y un caballo protegen a un hombre, murmuró uno. Desde que el hombre merece ser protegido, respondió una voz desde atrás. Mateo se giró. Era Eulalio. Y no venía solo. Detrás de él, al menos una docena de vecinos hombres, mujeres, incluso un par de muchachos del pueblo. Algunos con palos. Otros con rifles. Pero todos con la misma mirada firmeza. Nos enteramos de lo que planeaban, dijo Eulalio, acercándose. Y aquí no permitimos que nadie abuse de los que han perdido demasiado. El líder de los forasteros palideció. Esto no se acabó, dijo, montando de nuevo a su caballo. Sí que se acabó, respondió Eulalio. Si vuelven, no encontrarán un perro, un caballo y un vaquero solitario. Encontrarán todo un pueblo. Los hombres se miraron, dudaron, y finalmente dieron media vuelta, cabalgando lejos con la rabia en los ojos, pero el miedo en el alma. Cuando se fueron, el silencio volvió. Pero esta vez, no era un silencio vacío. Era uno lleno de presencia. Mateo se arrodilló junto a Bruno y lo abrazó fuerte. Gracias, viejo, susurró, con la voz temblando. Otra vez. Bruno le lamió la mejilla, como si dijera siempre. El caballo se acercó y apoyó su frente en la espalda de Mateo. Y Eulalio, con una sonrisa cansada pero verdadera, le puso una mano en el hombro. Don Hilario no tenía familia de sangre, dijo. Pero tenía corazón. Y ese corazón, ahora vive en vos. Y en ellos. Mateo miró a su alrededor al perro, al caballo, a los vecinos que habían venido sin que nadie los llamara. Y por primera vez en su vida, no se sintió un extraño en su propia tierra. Se sintió en casa. Pero en lo más profundo de su pecho, una pregunta latía, porque Bruno los vio venir antes que nadie y mientras el viento acariciaba las hierbas secas, Mateo supo la respuesta porque algunos corazones no necesitan ojos para ver el peligro, solo necesitan amar lo suficiente. Hora colgaba sobre el fogón, siempre llena de algo que olía a hogar.
Pero lo que más conmovía a Mateo no era la ayuda. Era la forma en que miraban al caballo. No como una posesión. No como un símbolo de riqueza. Lo miraban como a un hermano que había regresado de la guerra. Una tarde, mientras reparaba el techo de la casa con Eulalio, Mateo se atrevió a preguntar lo que le quemaba el alma. ¿Por qué hicieron eso?, dijo, clavando un clavo con más fuerza de la necesaria. ¿Por qué arriesgaron todo por un hombre que ni siquiera les dio las gracias? Eulalio dejó de martillar. Se limpió el sudor con el dorso de la mano y lo miró con una ternura que Mateo no esperaba. Porque don Hilario no fue siempre así, dijo. Antes de que su hijo se fuera, era otro hombre. Nos prestaba su carro cuando alguien se enfermaba. Compartía su pozo en sequía. Hasta enseñó a mi hijo a montar. Hizo una pausa, y su voz se volvió más baja. El dolor lo encerró. Pero nunca dejó de ser bueno. Solo olvidó cómo mostrarlo. Mateo bajó la cabeza. Yo también olvidé cómo mostrarlo. Pero Bruno no te dejó, dijo Eulalio, con una sonrisa. Ni el caballo. Ni nosotros. En ese momento, Bruno apareció trotando desde el arroyo, con algo en la boca. No era un hueso. Era un viejo pañuelo rojo, descolorido por el sol y la tierra. ¿Qué es eso?, preguntó Mateo, frunciendo el ceño. Bruno lo dejó caer a sus pies y lo miró fijo, como si supiera que era importante. Eulalio se inclinó y lo recogió. Al abrirlo, su rostro palideció. Este pañuelo, murmuró. Era de Miguel. El hijo de don Hilario. Mateo lo tomó con manos temblorosas. Estaba desgastado, sí, pero aún se distinguía el nombre bordado en una esquina. Miguel. ¿Dónde lo encontraste?, le preguntó a Bruno, con la voz apenas audible. El perro giró y echó a correr hacia el norte, deteniéndose a mitad de camino y mirándolos como si dijera sígueme. El corazón de Mateo se aceleró. No era curiosidad. Era una llamada. Vamos, dijo, sin saber por qué, pero sabiendo que debía ir. Caminaron tras Bruno hasta un claro que Mateo nunca había notado, escondido entre los matorrales. Allí, bajo una piedra plana cubierta de musgo, había una pequeña caja de madera. Estaba enterrada, pero no profundamente. Como si alguien la hubiera dejado allí, y luego olvidado. Con manos temblorosas, Mateo la abrió. Dentro había una carta. Un par de fotos desgastadas. Y una pequeña brújula oxidada. La carta estaba dirigida a don Hilario. La letra era joven, entusiasta, llena de esperanza. Papá, si lees esto, es porque no volví del viaje. Pero no llores. Porque donde quiera que esté, sé que me esperarás. Y yo siempre sabré el camino de regreso. Miguel. Mateo sintió las lágrimas quemarle los ojos. Miró a Eulalio, que también tenía el rostro húmedo. Nunca supimos que Miguel dejó esto, dijo Eulalio. Don Hilario nunca habló de él después de su muerte. Guardó todo, como si guardar el dolor lo mantuviera vivo. Bruno se sentó junto a la caja y apoyó el hocico en la brújula, como si quisiera devolverla a quien la perdió. En ese instante, el caballo apareció detrás de ellos, como si también lo hubiera sentido. Se acercó despacio, olió la caja, y luego miró a Mateo con una intensidad que le partió el alma. Él lo sabía, susurró Mateo. Todo este tiempo, él supo que Miguel dejó algo aquí. Por eso nunca se fue. Por eso esperó. Eulalio asintió. Los animales no entienden el tiempo como nosotros. Pero entienden el alma. Y el caballo, sentía que algo de Miguel aún estaba aquí. Mateo tomó la brújula. Estaba oxidada, sí, pero la aguja todavía giraba. Y apuntaba al algarrobo. A la tumba de don Hilario. Tenemos que llevar esto a él, dijo. Esa noche, bajo la luna llena, Mateo, Eulalio, Bruno y el caballo caminaron hasta la tumba. Mateo colocó la brújula sobre la piedra, junto con la carta y las fotos. Ya pueden descansar, dijo, con la voz rota. Los dos. El viento sopló suave, como un suspiro de alivio. Y entonces, algo increíble sucedió.
El caballo relinchó. No con tristeza. Con paz. Y luego, por primera vez desde que fue liberado, echó a correr. No lejos. Solo alrededor del rancho, como si estuviera marcando su territorio, su hogar. Bruno lo siguió, no para detenerlo, sino para acompañarlo. Mateo se sentó junto a la tumba, con Eulalio a su lado. Nunca creí que diría esto, dijo, pero siento que estoy donde debo estar. Mateo ya no comía solo. Cada mediodía, alguien del pueblo aparecía con un plato, una sonrisa o una historia vieja que olía a pan recién horneado. Y cada noche, Bruno se acostaba junto a la puerta, pero ya no como guardián del silencio, sino como testigo de una paz que él mismo había tejido. Pero aquella mañana, el aire cambió. No hubo nube, ni trueno, ni grito lejano. Solo una quietud extraña, como si el mundo entero estuviera escuchando algo que Mateo aún no oía. Se levantó más temprano de lo habitual, con el pecho tenso. Al salir, vio a Bruno de pie junto al pozo, con el cuerpo rígido, la mirada fija en el camino que llevaba al sur. El caballo, que solía pastar tranquilo al amanecer, también estaba inmóvil. Las orejas tiesas. Los ojos alerta. ¿Qué pasa, viejo?, preguntó Mateo, acercándose despacio. Bruno no respondió. Pero entonces, desde la distancia, un sonido. No era el galope de un caballo. Era el chirrido de una carreta. Lenta. Cansada. Y apareció. Una carreta vieja, tirada por un mulo flaco, con lonas desgastadas y ruedas que gemían con cada vuelta. Detrás venía un hombre solo. Alto. Delgado. Con un sombrero tan viejo como el tiempo, y una mochila colgando del hombro como si hubiera caminado 1000 leguas. Se detuvo frente al rancho. Bajó con cuidado, como si cada movimiento le doliera. Luego se quitó el sombrero y alzó la mirada. Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Quién eres?, preguntó, con la voz más firme de lo que sentía. El hombre lo miró. Tenía los ojos cansados, pero profundos. Y en ellos, una tristeza familiar. Me llamo Rafael, dijo. Y vine, porque oí que aquí vive un caballo que una vez perteneció a mi hermano. El mundo se detuvo. Mateo sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Bruno se acercó a su lado, pero no gruñó. Solo lo miró, como si supiera que algo grande estaba por revelarse. Tu hermano, logró decir Mateo. Miguel, respondió el hombre, con la voz quebrada. Murió hace años. Un rayo, en una tormenta. Nunca pude despedirme. Y cuando supe que su caballo aún estaba aquí, tuve que venir. Mateo no supo qué decir. Miró al caballo, que, al oír el nombre Miguel, levantó la cabeza con un movimiento casi humano. Dio un paso. Luego otro. Hasta que se detuvo frente al hombre. Rafael extendió una mano temblorosa. ¿Me recuerdas, viejo?, susurró. Yo solía cepillarte mientras Miguel te ensillaba. Me llamabas, el tío que no es tío. El caballo lo olió. Lento. Profundo. Y luego, con una ternura que hizo que a Mateo se le llenaran los ojos de lágrimas, apoyó su frente contra la de Rafael. Dios mío, murmuró Mateo. Es él. Rafael cerró los ojos y dejó caer una lágrima. Nunca creí que volvería a verlo. Pensé que, después de tanto tiempo, ya no me reconocería. Lo hizo, dijo Mateo. Porque el amor no olvida. Ni siquiera el de un caballo. Rafael se arrodilló en la tierra, abrazando al animal como si abrazara a su hermano. Gracias, dijo, mirando a Mateo. Por cuidarlo. Por darle un hogar cuando el mundo lo dejó solo. No fui yo solo, respondió Mateo, señalando a Bruno, que ahora se sentaba junto a ellos, como si también perteneciera a ese abrazo. Rafael lo miró al perro y sonrió. Don Hilario, está. Mateo asintió, con la garganta apretada. Está enterrado bajo el algarrobo. Junto con la brújula de Miguel. Y su carta. Rafael tragó saliva, asintió, y se levantó. Quisiera verlo.
Caminaron en silencio hasta la tumba. Rafael se arrodilló, tocó la piedra, y luego tomó la brújula que aún reposaba allí. La última vez que vi esta brújula. Miguel me dijo, si alguna vez me pierdo, esta me llevará de vuelta a casa. Y lo hizo, dijo Mateo. Solo que no fue él quien volvió, fue su caballo. Y su memoria. Rafael se quedó allí mucho tiempo, en silencio. Y cuando se levantó, miró a Mateo con una decisión en los ojos. No vine a llevármelo, dijo. Vine a despedirme. Y a agradecerles. Porque ustedes le dieron lo que yo no pude darle tiempo. Paz. Amor. Mateo sintió un alivio y una tristeza. Mezclados en el pecho. Entonces, te vas, no hoy, dijo Rafael, con una sonrisa tenue. Me quedaré unos días. Quiero oír sus historias. Ver cómo es su vida ahora. Y esa noche, por primera vez en años, el rancho tuvo 4 almas sentadas alrededor del fuego: un vaquero roto, un caballo fiel, un perro que no sabía que era santo, y un hermano que por fin había encontrado el camino de regreso. Bruno se echó entre ellos, como si hubiera esperado ese momento desde el primer día. Y mientras las llamas danzaban y las estrellas susurraban secretos antiguos, Mateo comprendió algo que nunca antes había entendido: que a veces, lo que parece una pérdida. Una noche, mientras las brasas del fuego chisporroteaban en la oscuridad, Rafael miró a Mateo con una expresión que guardaba algo más que gratitud. Hay algo que no te he dicho, dijo, bajando la voz como si temiera que el viento lo llevara lejos. Mateo lo miró, inquieto. ¿Qué cosa? Rafael tomó aire, como si el recuerdo le pesara en el pecho. Cuando Miguel murió, yo no estaba solo. Había una carta. Una que él escribió días antes de la tormenta. La guardé durante años. No tuve valor para abrirla. Pensé que era para mí. Pero, cuando vine aquí, la traje. Porque sentí que pertenecía a este lugar. A este caballo. A ti. Se levantó, fue a su mochila y sacó un sobre amarillento, atado con un hilo rojo descolorido. Se lo entregó a Mateo con manos temblorosas. Ábrelo tú, dijo. Creo que fue escrito para quien supo amarlo después de que el mundo lo olvidó. Mateo tomó el sobre como si fuera de cristal. Lo desató despacio. Dentro, una hoja de papel doblada, la tinta corrida por el tiempo, pero las palabras aún legibles: si algún día alguien lee esto, es porque mi caballo encontró un nuevo dueño. Y si lo encontró, es porque tú tienes el corazón que yo siempre admiré en mi padre, y en mi tío Rafael. No lo encadenes. No lo obligues. Solo camina a su lado. Él sabrá cuándo correr, cuándo descansar, y cuándo quedarse. Gracias por cuidarlo. Miguel Mateo no pudo contener las lágrimas. Las palabras no eran para él, y sin embargo, lo abrazaban como si lo conocieran desde siempre. Él sabía, susurró. Sabía que no estaría solo. Rafael asintió, con los ojos brillantes. Mi hermano siempre creyó en los milagros. Decía que los animales los traían consigo, disfrazados de perros, de caballos, de gente que aparece cuando menos lo esperas. En ese momento, Bruno se levantó. No por ruido. No por hambre. Se acercó al caballo, que estaba pastando cerca, y lo tocó suavemente con el hocico. El caballo se detuvo. Lo miró. Y luego, con una lentitud casi sagrada, se arrodilló frente a él. No fue un gesto de sumisión. Fue de reconocimiento. ¿Lo ves?, dijo Rafael, con la voz temblorosa. Él también lo sabe. ¿El qué?, preguntó Mateo. Que Bruno no es solo un perro. Es el lazo que nos devolvió a todos, a casa. Mateo miró al perro. Y en ese instante, recordó todo: la primera vez que lo vio en la oscuridad, la noche en que roía la cadena, la forma en que guió a don Hilario al caballo cuando su corazón se rompía, cómo alertó al pueblo antes de que los forasteros regresaran, incluso cómo encontró la caja de Miguel. Nunca entendí por qué te quedaste conmigo, le dijo a Bruno, con la voz quebrada. Pero ahora lo entiendo. Bruno lo miró. Y en sus ojos, Mateo vio algo que nunca antes había visto: no era lealtad. Era amor con memoria.
El tipo de amor que recuerda quién fuiste, y te ayuda a volver a serlo. Rafael se levantó y caminó hasta el caballo. Le acarició el cuello y luego, con una sonrisa triste pero en paz, dijo, me voy mañana. Mateo no se sorprendió. Solo asintió. ¿Volverás? No lo sé, respondió Rafael. Pero ya no importa. Porque sé que él está en buenas manos. Y que tú, ya no estás solo. Esa noche, ninguno durmió del todo. Se quedaron junto al fuego, en silencio, escuchando el crujido de la madera, el susurro del viento, y el latido tranquilo de tres corazones que, por fin, habían encontrado su ritmo. Y Bruno, acostado entre el caballo y Mateo, cerró los ojos, no para dormir, sino para soñar con lo que ya había logrado una familia hecha de cicatrices, pero también de esperanza. Porque a veces, gracias por todo, dijo, con una voz más suave que el viento matutino. Mateo se levantó y le tendió la mano. Pero Rafael lo abrazó. Fuerte. Como si en ese gesto pudiera transmitir todo lo que no alcanzaban las palabras. Cuida de él, susurró Rafael. Y de ti mismo. No dejes que el silencio te vuelva a engullir. No lo haré, respondió Mateo, con la garganta apretada. Tengo demasiadas razones para hablar ahora. Rafael miró al caballo, que se acercó y apoyó la frente en su pecho, como si sellara una promesa. Adiós, hermano, dijo Rafael, acariciándole la crin. Gracias por esperarme, aunque fuera solo un rato. Subió a la carreta. El mulo relinchó suavemente y comenzó a caminar. El caballo lo siguió unos pasos, luego se detuvo, como si supiera que su lugar ya no era el pasado, sino el presente. Cuando la carreta desapareció en el horizonte, Mateo se sentó de nuevo, con el alma llena de una extraña mezcla de paz y vacío. Bruno se acercó y apoyó la cabeza en su regazo. ¿Tú tampoco te irás, viejo?, preguntó Mateo, acariciándole las orejas. El perro cerró los ojos. No necesitaba palabras. Pero entonces, algo cambió. Bruno se levantó de golpe. Las orejas tiesas. El cuerpo tenso. Miró al norte, donde el camino se perdía entre las colinas. Otra vez, murmuró Mateo, poniéndose de pie. No había sonido. No había polvo. Pero Bruno sabía. Corrió. No como antes, con furia o miedo. Corrió con urgencia, y con esperanza. Mateo lo siguió, el corazón latiéndole con fuerza. Al llegar a la cima de la colina, se detuvo. Allí estaba. Una figura solitaria, a caballo. Alta. Familiar. Don Hilario. Pero no. No podía ser. Mateo parpadeó, creyendo que el sol le jugaba una mala pasada. Pero la figura se acercó. Y cuando estuvo a pocos metros, Mateo reconoció al jinete. Era un muchacho. 16, tal vez 17 años. Pelo negro alborotado, ojos profundos como los de Miguel, y una sonrisa que parecía conocer el alma de Mateo. Llevaba una carta en la mano. Mateo, preguntó, con una voz que temblaba de emoción. Sí, respondió Mateo, desconcertado. ¿Quién eres? El muchacho desmontó y se acercó, con los ojos llenos de lágrimas. Soy Lucas. El hijo de Rafael. Y, también soy el nieto de don Hilario. El mundo se detuvo. ¿Qué? Susurró Mateo. Mi abuelo nunca supo de mí, dijo Lucas. Mi madre murió cuando yo era pequeño. Rafael me crió. Pero antes de irse, me contó todo. Sobre Miguel. Sobre el caballo. Sobre este lugar. Hizo una pausa y le entregó la carta. Me dijo que si algún día necesitaba un hogar, este sería el primero que debía buscar. Mateo tomó la carta con manos temblorosas. La abrió. Era de Rafael. Mateo, si Lucas llega a ti, es porque el destino ya ha tejido su camino. Él es sangre de los que amamos. Y merece saber que hay lugares donde el amor no se encadena, solo se espera. Cuídalo como cuidaste al caballo. Porque a veces, los milagros tienen nombre de muchacho.
Rafael Mateo levantó la mirada, los ojos llenos de lágrimas. ¿Quieres quedarte?, preguntó, con una voz apenas audible. Lucas asintió. Si me dejas. En ese momento, el caballo relinchó. No con sorpresa. Con reconocimiento. Como si viera en el muchacho el reflejo de Miguel, y de todo lo que pudo haber sido. Bruno se acercó al joven y olió su mano. Luego, con una suavidad que partió el alma de Mateo, apoyó su cabeza en la rodilla de Lucas. Él ya te aceptó, dijo Mateo, sonriendo entre lágrimas. Y eso es lo más importante. Lucas se arrodilló y abrazó a Bruno. Gracias, susurró. Por esperarme. Y mientras el sol se alzaba sobre el rancho, Mateo comprendió que la historia nunca termina. Solo cambia de manos. Porque el amor no se gasta. Una tarde, mientras reparaban una cerca rota, Lucas se detuvo y miró al horizonte, donde el sol se hundía lentamente tras las colinas. ¿Te arrepientes?, preguntó de pronto, sin mirar a Mateo. ¿De qué?, respondió él, clavando un poste con cuidado. De haberme dejado quedarme. Soy un extraño. No sé nada de rancho, ni de caballos, ni siquiera de perros. Mateo dejó de martillar. Se limpió el sudor de la frente y se acercó al muchacho. La primera vez que vi a Bruno, dijo, pensé que era un callejero más. Flaco, asustado, sin nombre. Pero se quedó. Y me enseñó que a veces, los que menos parecen pertenecer, son los que más nos necesitan. Lucas bajó la cabeza. Yo no quiero ser una carga. No lo eres, dijo Mateo, con firmeza. Eres un regalo. Como lo fue Bruno. Como lo es ese caballo. Como lo fue don Hilario, y Miguel. En ese momento, el caballo apareció desde el corral, trotando suavemente hasta ellos. Se detuvo frente a Lucas y bajó la cabeza, como si le ofreciera su cuello. ¿Lo ves?, dijo Mateo, sonriendo. Él también lo sabe. Lucas extendió la mano, con timidez. El caballo lo olió, luego rozó suavemente su mejilla con el hocico. El muchacho cerró los ojos y, por primera vez desde que llegó, una lágrima rodó por su rostro. Nunca tuve a nadie que me esperara, susurró. Ahora sí, respondió Mateo. Tienes a tres. Bruno, que había estado observando desde la sombra del algarrobo, se acercó y se sentó junto a ellos. Apoyó la cabeza en la rodilla de Lucas y luego miró a Mateo, como si dijera ya está listo. Esa noche, mientras cenaban bajo las estrellas, Lucas se atrevió a hacer la pregunta que llevaba días guardando. ¿Crees que algún día podré montarlo?, dijo, señalando al caballo. Mateo lo miró. Vio miedo. Pero también esperanza. No se trata de montarlo, dijo. Se trata de ganarte su confianza. Y eso, no se hace con riendas. Se hace con tiempo. Al día siguiente, antes del amanecer, Lucas salió solo al corral. No con una silla. No con riendas. Solo con un puñado de avena y el corazón en la mano. Se sentó en la tierra, en silencio, y esperó. El caballo lo miró desde lejos. Dudó. Luego, paso a paso, se acercó. Bruno lo observaba desde la cerca, con la cola baja, atento. Mateo lo vio desde la puerta, sin intervenir. Porque sabía que algunos puentes solo se cruzan en soledad. Cuando el caballo estuvo frente a Lucas, el muchacho no se movió. Solo extendió la mano. El animal olió. Lamió suavemente la palma. Y luego, con una ternura que hizo que a Mateo se le encogiera el alma, apoyó su frente en la de Lucas. En ese instante, algo se selló. No era dominio. Era alianza. Mateo se acercó despacio. Hoy es un buen día para empezar, dijo. Y sin más, le mostró cómo colocar la silla. Cómo sujetar las riendas sin tirar. Cómo respirar al mismo ritmo del caballo. Lucas montó. Tembloroso. Nervioso. Pero no asustado. Confía en él, dijo Mateo. Y él confiará en ti. El caballo dio un paso. Luego otro.
Hasta que, de pronto, echó a trotar. Suave. Libre. Con Lucas en su lomo, riendo por primera vez en años. Bruno corrió a su lado, ladrando no de alegría, sino de orgullo. Mateo los miró, con los ojos húmedos, y susurró, así es como comienza todo, viejo, de nuevo. Y mientras el sol se alzaba sobre el rancho, 3 almas, una vieja, una joven, y una que nunca tuvo edad, cabalgaban juntas, no hacia el futuro. Una mañana, mientras preparaban